Hoy en día, en Alemania, se dice que el amor todavía existe, pero el matrimonio está desapareciendo poco a poco. Las estadísticas actuales muestran que el número de matrimonios ha caído a su nivel más bajo en 2 décadas. La gente ya no cree en el para siempre, solo cree en el ahora. Pero, si el matrimonio no tiene sentido, ¿por qué la gente todavía se siente tan sola? Thomas, de 38 años, vive en Hamburgo. Es un ingeniero trabajador y amable que trabaja 64 horas a la semana para pagar el alquiler y mantener a su esposa y a su hija pequeña. Cada mañana sale de su casa antes de que el amanecer irrumpa por sus ventanas y regresa cuando la ciudad ya está oscura. La luz de la cocina todavía estaba encendida, pero la risa de su esposa, Lena, parecía haber desaparecido hacía mucho tiempo. El único domingo de la semana, Lena dijo en voz baja: «Quiero que salgamos, saquemos al bebé a pasear y tomemos un poco de aire fresco». Thomas guardó silencio. Quería quedarse en casa y descansar, no por pereza, sino por cansancio. Lena lo miró con los ojos llenos de tristeza. «Ya no eres el mismo de antes». Las palabras eran tan ligeras como una brisa, pero para Thomas fueron como un cuchillo frío. Sí, hermano, no es lo mismo que antes, porque había dedicado toda su energía a evitar que ese techo se derrumbara, y en su esfuerzo por lograrlo, se perdió a sí mismo y a la mujer que amaba. Esa noche, Lena publicó un estado en línea: «Solo quiero salir con mi marido, pero él nunca quiere». Se recibieron cientos de comentarios, divididos en grupos. «Él no tiene corazón. Es egoísta». Thomas leyó cada línea en silencio. «No estoy enojado. No estoy llorando. Solo estoy vacío». Se dio cuenta que el mundo entero podía malinterpretarlo. Pero lo más doloroso fue que la persona que una vez te tomó de la mano ya no te comprende. Lena también se siente abandonada en su propia casa. Recordó la vez que Thomas se detuvo en medio del trabajo para llamarla y decirle: «Te extraño». Ahora solo hay mensajes de texto cortos en el teléfono. «Llegarás tarde a casa. No me esperes». 2 personas viven en el mismo apartamento, pero son como 2 planetas que giran uno alrededor del otro, alejándose cada vez más hasta que la luz entre ellos se extingue por completo. Tal vez el amor no esté muerto. Simplemente queda enterrado bajo facturas, obligaciones y expectativas interminables. Y a veces el amor desaparece a través del silencio, sin que nadie lo note. Thomas no reaccionó. Simplemente abrió la ventana y miró hacia la calle, donde había parejas jóvenes tomadas de la mano. Me pregunto, ¿el amor es solo para los jóvenes? La pregunta seguía dando vueltas en mi cabeza, pero no había respuesta. Y a partir de ese momento comenzó una guerra silenciosa, la batalla entre 2 almas cansadas. Entonces empezamos a entender la siguiente parte de la historia, donde el hombre ya no es un hombre desalmado, sino alguien que está exhausto hasta la médula. No era despiadado. Simplemente se había alejado demasiado de sí mismo. Y con cada paso atrás, tenía que arrastrarse entre los escombros del agotamiento, la duda y la desgarradora pregunta: ¿aún vale la pena mi esfuerzo? Era una mañana lluviosa de lunes en Hamburgo. Thomas estaba frente al espejo del baño, con la mirada apagada como brasas. Levantó la mano para tocarse las ojeras, recordando el estado de Lena de la noche anterior. No era un reproche, pero sentía un peso en el corazón, como si alguien le hubiera puesto la ciudad entera sobre el pecho. El café estaba frío sobre la mesa. La factura de la luz estaba escondida debajo del cuaderno, y la esquina fina y afilada del papel le raspaba los dedos. Era muy real. Todo en la vida le afecta de una manera que duele. En el tren camino al trabajo, Thomas revisaba sus mensajes. Sus compañeros le recordaban sus citas. Su jefe le recordaba a los clientes difíciles.
Lena dejó 2 palabras. Hablamos esta noche. Esas 2 palabras fueron como una sentencia suspendida. Guardó el celular en el bolsillo y se puso su viejo impermeable. El sonido de la lluvia azotando sus hombros parecía un redoble de tambor, instando al ejército a seguir adelante. Adelante, adelante, adelante. Sala de conferencias. Modelo 3D en la pantalla. El cliente pregunta, ¿por qué es tan caro este diseño? Thomas abrió la boca, con las palabras atoradas en la garganta. No había dormido bien en toda la semana. Su cerebro era como un banco de hielo resbaladizo. Su colega intervino y le explicó. Asintió y sintió una mueca de dolor. Una vez fuiste tú quien salvó el proyecto. Hoy eres tú quien se está salvando. Al salir de la habitación, Thomas se apoyó en la barandilla del pasillo y contempló el gran salón. Nadie levantó la vista. De repente, comprendió la sensación invisible que hombres como él soportaban a diario. Cuando tu valor se reduce a un sueldo, todas las peticiones de ayuda quedan sin respuesta. Noche. La cocina estaba cálida y amarilla. La hija se limpió los zapatitos mojados y corrió a abrazarle las piernas. Lena dejó el tazón de sopa en la mesa y preguntó en voz baja, ¿puedes salir a caminar con nosotros este domingo? Thomas dudó, solo por un instante, pero lo suficiente para convertir su sonrisa en una línea recta. Necesito dormir. La respuesta fue tajante, pero profundamente hiriente. Lena no dijo nada más. Recogió los platos lentamente. Los platos tintinearon suavemente, pero sonaban como si estuvieran a punto de romperse. En ese momento, Thomas vio con claridad. Una traición sin nombre. No una traición de amor, sino una promesa rota a sí mismo. Que siempre estaría ahí si tenía una familia. Ahora solo estaba ahí, no presente. Medianoche. La lluvia había parado. Thomas estaba sentado en el suelo de la sala, reclinado en su silla y hundiendo la cabeza entre las manos. El corazón le latía con fuerza en el pecho como un pájaro atrapado. Un sudor frío le inundó, respirando con dificultad. Un ataque de pánico lo invadió, silencioso pero lo suficientemente fuerte como para hacerle comprender. Si esto continúa, desapareceré, no de la vida de los demás, sino de la tuya. Abrió un cajón y sacó un viejo cuaderno de estudiante. En la primera página escribió con letra torpe: «Seré una buena persona». Sonrió secamente. ¿Buena para quién? ¿Para el trabajo? ¿Para las facturas? ¿Para el silencio? A la mañana siguiente, antes de salir de casa, Thomas dejó una pequeña nota para Lena en la mesa de la cocina. Este domingo voy a dar un paseo, pero esta noche necesito 30 minutos. Nada de llamadas, nada de correos. Solo tú y yo. Quiero aprender a regresar. Esta no es una promesa vacía. Es un programa de retorno, pequeño, práctico y factible. Puso su alarma a las 8:30 p.m. como si programara una reunión. Se acabó esperar la inspiración. El amor requiere disciplina, sobre todo cuando el agotamiento lo había arrastrado tan bajo. En el tren, miró por la ventana. La ciudad seguía bullendo de vida, pero dentro se abrió un pequeño espacio, lo suficientemente grande como para acomodar una silla para Lena y otra para él, su yo olvidado hacía tiempo. Thomas no superó su cansancio de la noche a la mañana, pero dejó de huir. A partir de hoy, no permitiré que la completitud mate la presencia. Y entonces, mientras aprendía a regresar, pudo oír claramente la voz ronca de la mujer de esa casa, que también está agotada, pero de una manera diferente, sola en su propia casa. La escucharemos, no para discutir, sino para comprender. Nadie nace para ser el villano de su propia historia de amor. Ella simplemente quería que la abrazaran, pero cuando pedir que la tomaran de la mano se volvió egoísta, aprendió a callar y se perdió en ese silencio.
Lena sirvió la leche de su bebé. La cuchara tintineó contra el vaso seco. La foto de la boda en el Ulster aún colgaba en la pared. Los dos sonriendo, con el sol de verano en el pelo. En aquel entonces, un mensaje de texto que decía, «Ya voy», le había conmovido. Ahora, su teléfono sonó. Llego tarde. No odiaba a Thomas. Odiaba la sensación de estar sola, de convertirse en una sombra en la casa que habían soñado. Cada noche, apagaba una luz más, lavaba un plato más, y dejaba escapar un suspiro más. La tensión mental no eran solo las tareas del hogar, era un peso invisible. Te pesa cuando tienes que recordar el mundo, el calendario de vacunas del niño, las reuniones de padres y maestros, las zapatillas que te aprietan, la chaqueta que necesita lavarse. Era maestra y se presentaba con seguridad y entusiasmo ante la clase. Tras el nacimiento de su hijo, renunció a su trabajo. Nadie la obligó. Ella eligió a su familia. Pero un día se dio cuenta, al elegir a su familia, se equivocó al elegirse a sí misma. ¿Vamos a dar un paseo este domingo? Fue una petición pequeña, aparentemente inofensiva. Pero la respuesta de Thomas «necesito dormir» fue como el puente que ella había intentado construir entre las dos orillas del agotamiento. Lena no gritó. Solo asintió con los labios fruncidos, pero algo en su interior se quebraba. Se sentía traicionada, no por un tercero, sino por una promesa invisible. La verían en esa boda. Por la noche, mientras la niña dormía, abrió su portátil. El estado que escribió en línea no pretendía avergonzar a su marido. Era una señal de socorro. Quiero que mi marido lleve a la familia a dar un paseo. Cientos de comentarios llovieron, juicios como piedras lanzadas contra un cristal. Algunos la llamaron egoísta, otros la llamaron patética. Pero lo peor fue que ni siquiera ella misma está segura de quién es. Lena se acostó tarde y se tumbó boca arriba junto a Thomas. Intentó recordar la última vez que se habían abrazado largo y tendido. El recuerdo se le escapó como el agua entre los dedos. Se puso la mano en el pecho, sintiendo que el corazón le latía más rápido y las lágrimas se le llenaban los ojos. ¿Quizás pido demasiado? El pensamiento acababa de cruzar por su mente cuando otra voz lo alejó. No, solo quiero ir juntos. Lena hizo una pausa entre dos frases. Se dio cuenta de otro tipo de traición. Estaba traicionando sus propios sentimientos solo para mantener la paz. Pero esta paz la desgarraba silenciosamente, capa a capa. A la mañana siguiente, mientras Lena preparaba el almuerzo para sus hijos, tomó lápiz y papel y escribió una lista corta y muy específica. Domingo. Caminata de 60 minutos, sin teléfono. Todas las noches a las 20:30 horas. 15 minutos de conversación real sobre mi hoy y tu hoy. Esta semana, volveré a buscar un curso a tiempo parcial, 2 sesiones dividido por semana. Pegó la nota en la nevera. No era un ultimátum. Era un plazo para volver a estar juntos y volver en sí misma. Cuando Thomas lo vio, guardó silencio un buen rato. Lena no evitó su mirada. Lo entendió. Amor. No digas estoy bien cuando no lo estás. Amar es poner límites para que ambos puedan acercarse. Esa noche, a las 8:30 p.m., sonó el timbre. 2 personas estaban sentadas una frente a la otra. No hubo palabra, solo unas breves frases. Tengo miedo de perdernos el uno al otro. Me temo que no soy lo suficientemente bueno para mantener a esta familia. Los miedos se conmovieron, se suavizaron. Lena comprendió. No soy despiadada, hermano mayor, exhausto. Thomas comprendió. No es egoísta, extraña, anhela presencia. En ese momento, el matrimonio aún no estaba formalizado, pero era hora de volver a respirar. Tarde en la noche, mientras Thomas dormía, Lena lo tapó con las sábanas y se sentó en la silla junto a la ventana.
La luz de la pantalla de su teléfono le iluminaba el rostro. Sus amigos mostraban fotos de parejas viajando, historias de felicidad perfecta. En el chat grupal de mis amigos, la gente habla de sus nuevos matches en aplicaciones de citas, comparando gustos, supergustos y encuentros breves que desaparecen como los mensajes de ayer. Lena apagó la pantalla. De repente, se preguntó: cuando el amor se desvanezca con la fatiga y la tecnología añada ilusiones, ¿seguiremos reconociéndonos? Y luego la historia sale fuera de la puerta de esta casa para enfrentarse al amor en la era de las aplicaciones, donde todos pueden conectarse, pero pocos pueden tocarse verdaderamente. En un mundo donde la conexión está a un paso, resulta irónico que la soledad se esté volviendo un lenguaje común. Allí, el amor ya no es un diálogo, sino un algoritmo. Medianoche. Silencio en el apartamento. La luz azul de la pantalla del teléfono tiñe las mejillas de Lena. El grupo habla de matches, super me gusta y citas para tomar un café que pasan más rápido que una respiración profunda. Un amigo aconseja: solo estoy creando un perfil de prueba. No para delatarme, sino para recordarme que sigo siendo atractiva. Lena dudó. No quería lastimar a Thomas, pero el miedo al olvido era peor que el de ser juzgada. Abrió la aplicación. Un nombre, una foto, una breve biografía. Me gustan los paseos y las películas nocturnas. No era broma, solo una versión reducida de sí misma. Más adorable. A los pocos minutos, sintió un ligero dolor en el corazón. No era alegría, sino una especie de validación que llega con demasiada facilidad. Cada me gusta es como una gota de azúcar en la punta de la lengua, dulce, pero no nutre a nadie. Tras el avatar y los cumplidos, nadie sabe cuántas noches pasó sola con las luces apagadas, ni cuántas veces se preguntó cómo salvar su matrimonio en lugar de simplemente escribir un estado. Mara, la amiga de Lena, trabaja en otra zona de la ciudad. Hizo el experimento inverso. Creó una cuenta masculina llamada Pete, una foto de perfil normal y una sonrisa menos radiante. Pasaron 3 días, y la pantalla estaba casi en silencio. ¿Por qué no respondes? ¿Por qué no respondes? Los mensajes amables se filtraron. Los saludos amistosos se perdieron en el mar de deslizamientos. Mara le escribió a Lena: pensé que los chicos se quejaban demasiado, pero supongo que me equivoqué. Es horrible sentirse invisible. Lena se quedó sin palabras. Por primera vez, sintió la soledad del otro lado. Cuando el valor de un hombre reside en la primera foto y en los 0,5 segundos de la mirada de un desconocido. Sonó el teléfono. ¿Apareció una invitación para un café el domingo por la tarde? Fue una frase breve, pero causó un gran impacto en la sala. Lena no había traicionado a Thomas, pero sabía que un paso en falso podría arruinarlo todo. Ella bloqueó la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza. La traición no siempre comienza con un apretón de manos en la oscuridad. A veces comienza con el momento en que nos permitimos presentarnos. Lena se levantó para servir agua. El sonido del agua corriendo le recordó: lo que fácil viene, fácil se va. Abrió su teléfono y fue a la configuración. Buscó el botón, eliminar cuenta. Dudó. Entonces lo pulsó. La pantalla se quedó en negro. Lena se sentó y suspiró. No porque de repente se hubiera vuelto fuerte, sino porque había comprendido. El vacío de la validación instantánea era más frío que el espacio entre un hombre y una mujer. En la era de las apps, el amor se fragmenta en fotos, biografías y reflexiones. Algoritmos que optimizan el tiempo, pero no corazones óptimos. Los hombres están tristes porque son invisibles. Las mujeres están tristes porque son vistas, pero no apreciadas. Lena le escribió a Thomas: oye,
Hablemos esta noche a las 8:30 p.m. Quiero contarte lo que me asustó. No más culpas, solo un grito de ayuda. Pero apenas había empezado la conversación cuando llegaron otros mensajes. Me volví hacia Lena, pero no hacia otra relación en otra habitación. ¿Estás libre este fin de semana? San Francisco está muy cerca. Una prueba de lealtad, una prueba de fidelidad, se construyó a partir de unas cuantas líneas de texto y una cita aparentemente inofensiva. Y aquí llegamos a la pregunta más delicada. ¿Cómo puede el amor sobrevivir en un mundo que nos invita a ensayo y error? En un mundo que nos invita a arriesgarnos, la lealtad ya no es un juramento, sino una elección que debemos renovar cada día. Y a veces la prueba no la ponen terceros, sino nuestros propios miedos. Esa noche, cuando Lena presionó eliminar cuenta en otro apartamento, Jonas, el amigo de Thomas, tembló y envió una solicitud. ¿Puedes ayudarme a hacerle la prueba a Nora? Quiero estar seguro antes de casarnos. Un amigo en común creó una cuenta falsa. La foto de perfil era bonita, la introducción ingeniosa. Sábado, café y a correr. El primer mensaje se envió, tan ligero como un saludo, pero detrás se escondía un profundo vacío. La inseguridad. Nora respondió con cortesía, solo unas frases inofensivas. Pero el algoritmo sabía captar todo. Un cumplido, una pegatina con una sonrisa, una sugerencia para una nueva cafetería. Jonás miraba la pantalla con los puños apretados. Cada visto le parecía un golpe. Solo un claro rechazo, se dijo. Pero no hay un no rotundo. Solo una ambigüedad segura. Conversaciones lo suficientemente inocentes como para ser indulgentes y lo suficientemente íntimas como para doler. Domingo a las 4 p.m. Conozco un café tranquilo junto al lago. La pantalla se congeló durante 5 segundos. Entonces Nora escribió: Talvi. Estas dos palabras, quizás, golpearon a Jonás como un viento frío. Aún no era una traición. Pero la traición suele empezar en una zona gris. Cuando sonó la campana a las 8:30 de esa noche, Thomas y Lena se sentaron uno frente al otro. Habían prometido ser honestos, aunque les doliera. Lena habló primero. Ayer abrí la aplicación y luego la borré. Tenía miedo de que me notaran por cosas que no me convenían. Thomas permaneció en silencio. No estaba enojado. Solo veía cómo su miedo y el de ella se dispersaban en direcciones opuestas. Sonó su teléfono. Jonas le envió un mensaje. Dijo que sí. ¿Qué hago? Thomas y Lena. Necesito salir por 10 minutos. Un amigo mío está a punto de perderse. Pequeño café. Luz amarilla. Jonás estaba sentado allí con la cabeza gacha y los ojos rojos. Solo quería asegurarme. Pero ahora soy yo quien está tendiendo la trampa. Thomas respiró lentamente. La prueba de lealtad no mide el amor. Solo mide la vulnerabilidad de dos personas ante la falta de confianza. Si sigues así, no solo perderás a Nora, también perderás tu autoestima. Jonas Corretay. Pero ¿qué pasa si ella se va? Así que al menos la verdad viene de ella y no de tu trampa. Ay, das. En ese momento, Jonas decidió llamar a Nora, no como controladora, sino como su prometida. Hice una estupidez. Le pedí a mi novio que te hiciera una prueba. Si estás enfadada, lo entiendo. Pero quiero saber, ¿por qué dijiste quizás? Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces Nora suspiró. Porque estoy harta de esperar a que me des una cita. Quiero sentirme invitada, pero aún así quiero tomar un café contigo el domingo. Si quieres. Jonas colgó y lloró de vergüenza. No por la traición, sino porque el miedo lo abrumaba. Le escribió a su amigo, cerrando mi cuenta. Y gracias. Thomas llegó a casa a las 8:47 p.m.
Lena seguía sentada allí, con las manos juntas. Le contó brevemente. Ambos guardaron silencio, un silencio puro y absoluto. Resulta que la lealtad no es un muro de hormigón. Es un camino pavimentado con pequeñas decisiones. Borrar aplicaciones cuando nadie te obliga. Usar el teléfono cuando quieres esconderte. Decir la verdad cuando es más fácil mentir. E invitar a tu pareja a un café que deberías haber tomado hace mucho tiempo. Thomas y Lena. Domingo, 4 a.m., Ulster. Lena sonrió, tan leve como una palabra de perdón. Pero la historia no termina con una cita. Porque el equilibrio entre el hombre y la mujer, entre el agotamiento y la soledad, se había desequilibrado mucho antes. Y si no nombramos esta desviación, todas las promesas volverán a quedar en silencio. Ahora debemos afrontar el equilibrio perdido. Cuando cada género lleva consigo su propio dolor, ¿y cómo podemos restablecer el equilibrio para que el amor pueda encontrar su camino de regreso? La balanza no se inclina de la noche a la mañana. Se mueve milímetro a milímetro, con esos momentos en los que decimos está bien aunque obviamente estemos cansados. Con esas tardes en las que las facturas sustituyen las conversaciones, con esos días en los que ambos tenemos razón y, por lo tanto, ambos nos sentimos solos. Thomas se dio cuenta de que había construido una fortaleza de responsabilidad. En su interior, estaba a salvo de sus emociones. Y de Lena. Lena se dio cuenta de que había descrito el silencio como pacífico. Pero esta paz era el precio de todo lo que no se había dicho. Dos personas se enfrentan como dos extremos de una balanza, cada una con sus propios derechos. Él tiene razón cuando necesita paz y tranquilidad. Ella tiene razón cuando necesita estar presente. Pero cuando todos tienen demasiada razón, el amor se convierte en un problema, y un problema carece de calidez. Esa noche, abrieron la nota en el refrigerador. Las letras pequeñas brillaban bajo la luz de la cocina. 20:30. Seriedad. Domingo. Paseo sin celular. 2 días a la semana. Clases a tiempo parcial. Thomas añadió otra línea con una letra clara y firme. Miércoles. 1 hora para mí. Gimnasio, dividido por lectura. Lena pareció sorprendida. ¿Para ti? Thomas meneó la cabeza. Por ambas cosas. Si no tengo un lugar, desapareceré. Si tú no tienes trabajo, te perderás. Por primera vez, aceptaron una dura verdad. El equilibrio se restablecía no mediante las emociones, sino mediante la estructura, pequeños acuerdos repetidos que podían cumplirse. Domingo, Lago Ulster. Viento frío, sol tenue. Caminaban uno al lado del otro, sin tomarse de la mano, sino dejando que sus pasos se fundieran. Lena dijo, siempre pensé que tenerte libre era suficiente, pero no fue así. Te necesito aquí, no solo físicamente. Pensé que solo pagaba las cuentas, respondió Thomas. No lo creo. Necesitas que respire cerca de ti. Las dos frases chocaron, calentando el aire. Se detuvieron frente al lago y comenzaron un nuevo ritual. Realice una caminata de 60 minutos por semana. Nombre una cosa por la que esté agradecido y una cosa que le dé miedo. Cena del viernes por la noche. Todos cuentan una pequeña historia del día. Un invitado, un dicho, un momento. Cada mes, se turnan los días privados de cada uno. El otro cuida de los niños sin quejarse. No hay anillos nuevos ni fotos en línea. Solo pequeños pasos hacia el regreso. Esa noche, Lena abrió el armario y sacó su antigua tarjeta de profesora. Le escribió a su colega. Quiero volver a dar clases, 2 clases por semana. Thomas se quedó en la puerta y no dijo nada sobre su decisión. Simplemente dijo, te recogeré. La frase sonaba normal, pero para Lena era el sonido de una escala cambiante. El equilibrio no es 50/50.
El equilibrio significa que dos personas den el 100% de lo que pueden controlar y sepan cómo dar un paso atrás cuando el resto necesita espacio. Thomas ya no prometió ser siempre fuerte. Prometió ser siempre honesto cuando estuviera cansado. Lena ya no promete que siempre estará bien. Promete hablar antes de que su corazón toque fondo. Entre ellos, la lealtad ya no es un muro que prohíbe los errores, sino un camino pavimentado con pequeñas decisiones. Programar citas, desactivar las notificaciones, mirarse a los ojos, el tiempo suficiente para reconocer a la persona elegida. En Alemania, ni en ningún otro lugar, el matrimonio no ha muerto. Se olvida cuando cambia la situación, sin que digamos nada. Cuando el reloj dio las 8:30 de esa noche, se sentaron. No hubo más discusión. Solo 2 tazas de té caliente y una pregunta tan fácil que les aceleró el corazón. ¿Qué pequeña cosa te hizo sonreír hoy? La respuesta no hace que el mundo sea menos tormentoso, pero sí hace que la casa sea menos ventosa. Y a veces eso es un milagro. Si tú también sientes que tu equilibrio está desequilibrado, empieza esta noche con un pequeño ritual. Un papel en el refrigerador, 15 minutos de silencio, una mirada larga. El amor hará el resto.